A ver. Esto de los niños, bueno, ya se ha vuelto una especie de marea que está ahogando a varios países. Ante el problema de los niños migrantes que viajan solos, la opinión pública nacional, dicen, se pronuncia porque el gobierno de México detenga a los menores centroamericanos, los custodie aquí mientras localiza a sus parientes para repatriarlos. Sí, cómo no. Qué fácil. La directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en San Salvador dice que está preparado todo para atender a cientos de niños migrantes salvadoreños en caso de que sean deportados. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, afirmó que el gobierno detendrá la oleada de niños indocumentados que llegan solos y que toman medidas ya para acelerar la deportación de esos migrantes. Precisa que la frontera estadounidense no está abierta a la migración ilegal. Ante esta oleada de niños centroamericanos, representante del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Refugiados iniciaron una gira de observación por la frontera, empezando por Tapachula, Chiapas. La pesadilla del sueño americano para los niños que viajan solos se inicia a 39 kilómetros de la frontera entre Guatemala y México. Al llegar a Tapachula, hacen un alto para conseguir un poco de dinero y continuar su travesía rumbo al norte. Aquí es donde los menores de edad se convierten en víctimas de trata, ya que enganchadores los obligan incluso a ejercer la prostitución bajo la amenaza de echarles a la migra. Y hay más sobre los niños, pero ya se está abordando en los principales medios de comunicación de todos estos países afectados y no hay quien dé una solución. Sí, es un fenómeno espontáneo, no previsto y que ha sorprendido a todos. Nadie tiene los recursos para hacerle frente, mucho menos los países de Centroamérica. Pues contra lo que tú dices se muestran estadísticas que señalan que estas inmigraciones arrancan desde 4 o 5 años atrás, solo que como que no se había vuelto un escándalo, como que se había manejado de acuerdo a dónde y con quién llegaran, pero las cifras están indicando que ya hace rato que ha empezado esta especie de invasión hormiga. Pues sí, porque tanto las autoridades de Estados Unidos como las mexicanas que si se dieron cuenta de esto no lo dieron a conocer, en la medida en que el número aumentó, creó nuevas expectativas y entonces se convirtió en una invasión. Los primeros niños fueron muy bien atendidos en albergues, lo comentábamos la semana pasada, en los Estados Unidos dispuestos por las mismas autoridades, en 2 estados originalmente, y con instalaciones parecidas a las militares, con la infraestructura y todo, pero de repente empezaron a llegar y hoy son 3 las bases que cuentan como albergue para estos niños. Y desde luego, pues no es solo por tierra. Yo me imagino que una de las cosas que ayudaría mucho sería el blindar o ver qué mecanismos se implementa en la bestia para evitar que se trepen los indocumentados, no solo por lo que conlleva de peligro, de riesgo para estos, sino porque, visto desde otro ángulo, es la complicidad de las autoridades no evitando que se suban a este transporte, que es el que más les ha facilitado recorrer una extensa superficie sin desgastarse y que impide que en algunos lugares cercanos a la frontera sean detectados. A ver, en las redes sociales aparece un espontáneo, un anónimo, con un corrido
queremos comunicarlo a ustedes. Se llama Niños Inmigrantes. Señores presidentes, escuchen este mensaje. Esta noticia tan triste de los niños inmigrantes, los cuales ahora se encuentran en las garras miserables. La pobreza y el hambre los obliga a emigrar, buscando un mejor futuro y una vida más formal. Pero ese sueño anhelado lo trunca la adversidad. ¿Cómo es posible de veras que se mire este llanto? Basta de tantas promesas y esas farsas de antemano, pues ha llegado el momento de que les brinden la mano. Honduras y El Salvador, Guatemala, entre otros, son los países hermanos que sufren este gran caso. Basta de tanto atropello, gobernantes lean el caso. Promesas y más promesas siempre se miran a diario. Por más que el pueblo trabaja, el sueldo siempre está bajo y el producto se va arriba en los precios más altos. La trayectoria es inmensa, lo que ahora está pasando. Tanto Texas, California, miran ahora escaso, con detenciones recientes y protestas de antemano. La grande desigualdad es la enemiga a diario. Mientras unos se la pasan riquezas acumulando, dejando el país en quiebra y al pueblo bien endeudado. Es tiempo de que se alineen, señores presidentes, y miren más por su gente y no haya más inmigrantes expuestos a los peligros y a la red de traficantes. Las autoridades migratorias de México aseguran a poco más de 8,000 niños en los primeros 5 meses del año, un promedio de 53 al día. Es que no te puedes explicar cómo se les cuelan, ya no a México, sino a Estados Unidos, una cantidad tan enorme de escuincles. Y quién sabe cuál sea la cantidad real, porque pongamos que, y eso echándole mucho, que capturan a la mitad, la otra mitad se infiltra. Los gobiernos de Texas, Arizona y Nuevo México, así como legisladores republicanos, solicitaron legalmente a la Administración Federal refuerce la vigilancia con la Guardia Nacional. Oye, quieren echarnos hasta los perros. Claro, pues ellos son groseros. De entrada ni siquiera dicen Estados Unidos, dicen en la frontera sur. Esos territorios, señores, están adentro. Cada año entre 200 y 300,000 centroamericanos indocumentados cruzan la frontera sur de México, mientras que más de 1,000,000 de guatemaltecos y beliceños lo hacen en forma legal. El presidente de México y el de Guatemala
se reunirán hoy lunes en Chiapas para inaugurar una estación migratoria e iniciar el programa Paso Seguro. No. Nos va a perjudicar, ¿verdad? Pues claro, eso es como, miren, aquí les vamos a hacer un puente para que vengan, una casita para que descansen y sigan llegando. La directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en San Salvador informó que este país está preparado, El Salvador, para atender a cientos de niños migrantes salvadoreños que se prevé serán deportados desde Estados Unidos. Eso dicen. Yo quiero verlos en acción. Muchos de los menores centroamericanos que llegan a tierras estadounidenses en una oleada migratoria sin precedentes afirman que huyen debido a la violencia de las pandillas en sus países de origen. Pero en Tegucigalpa, un estudio socioeconómico señala que la violencia incontrolable, una creciente y endémica corrupción política y un escenario de desesperanza popular es el cóctel que los lanza. El problema es que huyen de las pandillas locales y vienen a México a crear las suyas. Y se van a Estados Unidos y crean otro tipo de pandillas. De hecho, muchas de las pandillas de Honduras y de El Salvador fueron formadas en Los Ángeles y al ser deportados en gran escala se restablecen en sus países de origen. Las pandillas más violentas en Las Bestias no son mexicanas, son de centroamericanos. Las pandillas más violentas en Estados Unidos no son de nativos estadounidenses, son de gente que inmigra. Y ahora el problema es que no son solo los niños, se están exacerbando los ánimos. La gente que ya de por sí no quería a los inmigrantes latinoamericanos, pues ahora les escupen en la calle. Aunque tengas papeles. Si pareces mexicano, eres una persona que me está quitando el lugar. Invasor. Eres un invasor de mi tierra. Aunque ellos tampoco sean nativos, vamos a pensar que ellos son italianos o lo que sea. No importa. Residente o no, tú ya eres un latino y estás causándome daños en el país. Y bueno, la cosa no va a terminar con los niños, sino con peleas y con cuestiones así. Aunque el mexicano siga haciendo trabajos que ellos no quieren y seamos necesarios, nos están viendo con más desprecio ahora. ¿Sabes cuál es la razón de fondo de ese desprecio, de esa alarma y de esa preocupación? Que estos niños, al crecer, se convierten en un problema 1000 veces más explosivo y más peligroso. Claro. Sí, porque cuando tengan necesidades, van a conseguirlas a como de lugar. Y hay unos índices de criminalidad espantoso en ciudades con grandes barrios mexicanos o latinos. Y claro, no lo percibimos tanto, no nos llegan esas noticias, pero son zonas ocupadas por bandas en guerra entre unas con otras, en donde pues hay una inseguridad enorme. Además, esos niños, ¿qué tienen que perder? Sí, Esa es otra de las banderas que los impulsa, que los lleva, que les sirve de sostén. ¿Qué tienen que perder? Ya nada, porque nunca han tenido nada, van por algo mejor de la nada. Pero yo creo que en el fondo el riesgo puede ser que la misma población, el nativo, como menciona Manelik, al ver que no se puede controlar esto y que los gobiernos no impiden, sino al contrario facilitan, poniendo albergues, controlando y ayudándolos casi con escolta hasta la frontera, el racismo o la xenofobia se marca más todavía. No es contra los grupos latinos, es contra todo aquel grupo que amenaza su pureza, entre comillas, de sangre. Y los crímenes de odio no son nada más en la comunidad homosexual. Los crímenes de odio son precisamente por eso. Cuanto niño llegue, no solo corre el riesgo de ser violado, de que trafiquen con sus órganos y de ser
encerrado en uno de estos albergues que tienen los Estados Unidos, sino de ser asesinados. Los crímenes de odio pueden ser desde escupirte, gestando en ti un odio hacia el blanco o hacia el nativo, hasta desaparecerte. Y sabemos que en la frontera hay un alguacil que se ha encargado de preparar su guardia nacional personal en contra de estos y tomarlo hasta como un hobby. Las camionetas de los chavos en esta entidad dicen mata ilegales, los traen el título y se ven las armas con las que andan circulando tranquilamente por esa entidad con la autorización del sheriff. Entonces habría que pensar más allá de facilitar la entrada. Y no es la reunión, yo creo, de 2 presidentes en la frontera. Es la reunión de un presidente, el del presidente de cada uno de estos países, con su gabinete y ver qué mejoras puede hacer para su infancia, para su niñez. Llegaremos al momento en que se repita esa terrible frase, pero adaptada a los tiempos y a los lugares. Mata un ilegal, haz patria.